Bueno, y ahora me dicen que estamos en comunicación con Javier Vicens, consultor. Vamos a hablar un poquito del tema económico, del tema político. Buenos días, Javier. Hola Marcelo, buen día. Bueno, la primera pregunta, Javier, es hacia dónde nos va llevando la economía, la política, ¿no? Porque estamos en campaña electoral, con cruces de opiniones, acusando a Milei de que hizo la disparada del dólar por encima de los 1.000 pesos. Otros acusan que esto tiene que ver con la política económica de Sergio Massa. Juntos por el Cambio se muestra como la alternativa más prudente de cara a estas elecciones del domingo 22. ¿Qué análisis nos podés hacer? Bueno, la política ha puesto la economía en una montaña rusa. Ajá. Hay una gran incertidumbre Ujú. respecto a cuál va a ser el futuro de la economía argentina con propuestas que no terminan de ser del todo claras. Y bueno, entramos a estas semanas previas a la elección, como era esperable, con saltos en el tipo de cambio, con dólares paralelos que están todos los días subiendo, a Sí, pesar de sí, que hoy hubo una baja leve en el dólar blue, pero que hay presiones al alza, con un banco central sin reservas, claro. con candidatos que están haciendo terrorismo económico en estos momentos porque tienen la idea riesgosa, temeraria, de que mientras peor le vaya al gobierno, mejor les va a ellos. Digo Claro, temeraria, ¿por qué? Porque no es que le va mal al gobierno únicamente, sino que nos va mal a todos los exactamente. argentinos en esta situación. Y en medio de todo eso, lo que prima es la incertidumbre en una economía que está funcionando sin precio. Ayer, bueno, los comerciantes que saben más que uno que muchos productos no tenían precio, que no se vendían, que la determinación de los precios empieza a ser el más o menos, Sí, sí, en función de qué, bueno, la inflación pasada, pero la inflación pasada ya hoy parece ser que no es un parámetro para acertarle a la determinación de los precios, sino que empezamos a tener expectativas de la formación de los precios a partir de variables que no sabemos cuáles son, con una propuesta dolarizadora de Javier Milei, con una propuesta de Patricia Bullrich de una competencia de monedas, pero no queda claro cómo sería instrumentar una competencia de monedas, y un Sergio Massa que te dice, voy a seguir haciendo lo mismo, pero lo mismo ha dado como resultado una inflación del 130% claro. si la medimos en términos interanuales. Esa es la complejidad que hoy la política le ha puesto a la Argentina, que ha puesto la economía en una montaña rusa, que no sabemos cuándo el carrito se va a salir del eje. Y todos estamos esperando que eso pase, estamos todos arriba del carrito. Claro, La situación exacto. es muy compleja. Compartimos con vos, Javier, de la preocupación por la delicada situación económica que vive la Argentina. ¿Esto cómo se estabiliza? ¿Con un cambio de gobierno? ¿Con un acuerdo político? Porque hay candidatos que hablan de hacer un gobierno de unidad nacional. ¿Se resuelve políticamente, económicamente? ¿Cómo se controlan estas variables que se disparan y que generan zozobra en la población, no? Y no podemos separar la política de la economía. Es un error hacerlo. Claro. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo han hecho los países para combatir procesos inflacionarios como el que estamos teniendo? Han hecho un plan, ese plan integral para atacar los problemas estructurales que ocasionan los problemas inflacionarios. Bueno, ese plan tiene consenso social y político. Es decir, la mayoría de las fuerzas políticas abonan al plan, y la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a los ciudadanos, creen en el plan. Y el gobierno futuro que viene o el que diseñe ese plan en forma conjunta con las fuerzas políticas es creíble. Todas esas condiciones tienen que darse para que la Argentina salga de este proceso inflacionario que cada vez tiene una dinámica que es más preocupante. Es decir, un plan económico que sea serio, que sea consistente y que tenga viabilidad política y social. Y esto último que digo es muy importante, porque si no los planes están condenados al fracaso. Un Claro. plan económico debe atacar las principales variables de la macroeconomía, Ujú. y todas las variables de la macroeconomía deben ser tenidas en cuenta al momento de pensar en un plan, incluyendo el salario. Digo, ¿esto por qué? Porque hemos vivido planes en los Sí, 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 últimos sí. tiempos que no incluían el salario, es decir, no tenían política de ingreso. Es decir, el plan para estabilizar la economía de Macri no tenía política de ingreso, o la política de ingreso era el salario a la baja. El plan de Fernández directamente ni habló de salario. Es decir, hace falta un plan que tenga viabilidad social y que incluya a todos los sectores
de la economía, los que hacen la economía, tanto los sectores del trabajo como los sectores empresarios. Y eso parece una tarea titánica en la Argentina de hoy con la conflictividad política que tiene. Y habla, en el marco de la campaña electoral se habla de la dolarización, ¿no? Pero esta palabra que ha aprendido mucho en la gente, no sé si porque por ahí la gente la asocia a la convertibilidad de Cavallo, donde el 1 a 1 estabilizó un poco la cuestión de las variables económicas y dio poder adquisitivo a la gente. Tiene un alto costo político, digamos, social, ¿no? Bueno, la gente le ha aprendido mucho la dolarización porque el peso pierde poder adquisitivo cotidianamente. Claro, Porque hoy el peso es una moneda que no cumple con las funciones que debe cumplir una moneda. Por empezar, ser reserva de valor, es decir, tener en el tiempo y sostener en el tiempo la capacidad de compra. Bueno, nada de todo eso sucede con nuestra moneda, entonces la gente ha perdido confianza en la moneda. Hay que claro. restablecer la confianza en la moneda y no ir a un proceso de eliminación de la moneda. Si nosotros pensamos en una economía como la Argentina que no tiene dólares, entonces nosotros no queda claro cómo funcionaríamos con un esquema de dolarización. Claro. La economía argentina es una economía compleja, es una economía que está en el rango medio de la tabla de los países en cuanto a potencial económico y a realidad Ujú. económica. Es una economía que tiene industria y que los puestos industriales son muchos en la Argentina. Es una economía que está vinculada con el resto del mundo. Es decir, Argentina no es un paria en el concierto de naciones. Es decir, una economía como la Argentina no puede prescindir de tener una moneda que tenga respaldo, una moneda que funcione, una moneda en que los argentinos puedan ahorrar y una moneda en que los argentinos puedan pensar el momento de proyectar su economía. Ir a un esquema de dolarización tendría un costo enorme desde el punto de vista social, Claro. desde el punto de vista de una industria que perdería competitividad, desde el punto de vista de la generación de puestos de trabajo, desde el punto de vista de la dependencia en la generación de los dólares para el comercio. Es decir, diríamos una economía más pequeña, con menos cantidad de intercambios, una economía con menos industria y una economía con fuertes problemas para vincularse con el resto del mundo. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio, y esto es una cosa, parece muy teórico, pero voy a tratar de ser claro. El tipo de cambio, es decir, cuánto vale nuestra moneda en relación a las otras monedas del mundo, cumple una función muy importante, que es tratar de igualar las diferencias de productividad. Es decir, tratar de que el comercio entre países que no tienen la misma competitividad se den. Perfecto. Si nosotros prescindimos de tener un tipo de cambio, nos pone en igualdad de condiciones de competitividad, por ejemplo, con los Estados Unidos. Muy bien. Dolarizamos y eso nos pone en igualdad de condición de competitividad con Estados Unidos. Y eso no es real. Muy bien, Eso Javier. lleva a lo que nos llevó a la convertibilidad, a perder industria, perder trabajo, perder exportaciones. Perfecto. Javier, se nos fue el tiempo lamentablemente. Muchas gracias. Les mando un abrazo. La palabra de Javier Vicens, consultor sobre la realidad económico-política del país. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Un feliz día para todas las mamás el domingo.